Tenemos el adelanto del documental de BTS este 27 de marzo y de verdad, ya no hay palabras suficientes para describir todo lo que esto está haciendo sentir. Porque no es solo hype, no es solo emoción momentánea, es algo mucho más profundo, más interno, más de esto significa algo de verdad. Es como si todo este tiempo de espera, de silencio, de incertidumbre, finalmente estuviera tomando forma en algo real, algo que podemos ver, escuchar y sentir otra vez. Y es que si te pones a pensarlo bien, no fue poco tiempo. No fue una pausa corta. Fueron meses donde cada uno estaba en su propio camino, en su propio proceso, enfrentando cosas completamente distintas a lo que conocían como BTS. Y ahora, verlos de nuevo juntos, en el mismo espacio, compartiendo risas, miradas, ideas, es como ver cómo todas esas piezas vuelven a encajar lentamente. Desde el inicio del tráiler se siente esa energía diferente. No es el típico contenido donde todo está perfectamente calculado. Aquí hay algo más crudo, más honesto. Las tomas no solo muestran lo que hacen, sino cómo se sienten. Y eso es lo que lo hace tan especial. Porque no estamos viendo solo artistas, estamos viendo personas que están reencontrándose entre ellas. Hay algo en la forma en que se miran, como si en silencio se estuvieran diciendo, volvimos. Como si no hicieran falta palabras para entender todo lo que pasó en ese tiempo. Y eso es lo que más golpea. Porque no necesitas que te lo expliquen, lo sientes. Cuando empiezan a hablar, ahí ya es imposible no quebrarse un poquito. Jimin diciendo que han estado ausentes por mucho tiempo y que ahora es el momento de cambiar. Es como aceptar que hubo una pausa necesaria, pero que también dejó marcas. Y que ahora no pueden simplemente volver como si nada hubiera pasado. Tienen que transformarse, evolucionar, hacer algo distinto. Y Jungkook con ese se siente como un sueño. Es que de verdad, esa frase encapsula todo, porque esto se siente irreal. Es como si hubiéramos estado esperando tanto este momento que ahora que está pasando, el cerebro no lo procesa del todo. Es una mezcla rara entre felicidad y disbelief. Y luego Jimin otra vez con esa idea de regresar al lugar donde naturalmente debían estar. Y es que eso es BTS. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué caminos tomen individualmente, siempre hay un punto al que regresan. Y ese punto son ellos 7 juntos. Pero lo de Namjoon, es que Namjoon no habla, Namjoon te atraviesa. Porque cuando empieza a hablar sobre quiénes son, sobre cómo a pesar de todo siguen siendo esos chicos de Corea tratando de entenderse, te das cuenta de que este documental no va a ser superficial. Va a ir profundo, muy profundo. Esa imagen de la gran corona es demasiado potente. Porque sí, BTS es enorme, es historia, es impacto global, pero también es peso, es responsabilidad, es presión constante. Y escuchar que ellos lo sienten así, lo humaniza todo. Cuando menciona el paso del tiempo en el ejército como algo casi automático y luego lo contrasta con Los Ángeles, donde todo se siente más real, más inmediato. Es como si estuviera diciendo que ahora sí están enfrentando todo lo que dejaron en pausa, que ahora sí están procesando lo que significa volver a ser BTS después de todo. Y cuando dice que ha pasado la mitad de su vida con ellos, eso ya no es solo un grupo. Eso es una vida compartida. Es haber crecido juntos, haber cambiado juntos, haber construido algo que va más allá de la música. Por eso cuando dice, qué alivio que seamos 7, se siente como una verdad absoluta. Como si todo lo demás fuera secundario, porque al final todo se resume en eso, son 7, y necesitan ser 7. Ahora, entrando en lo de Jimin y Jungkook, aquí es donde todo se vuelve aún más intenso, más detallado, más de analizar cada cosita. Porque su dinámica dentro de todo esto tiene un peso diferente. Mientras los demás vivieron la distancia de forma total, ellos decidieron no hacerlo. Enlistarse juntos no es cualquier decisión, no es algo que haces sin pensar. Implica compartir un proceso duro, exigente, completamente fuera de su zona de confort. Y aún así lo eligieron. Porque sí, podían soportar no ver a los demás por un tiempo. Sabían que ese reencuentro iba a llegar tarde o temprano. Pero entre ellos, separarse no era una opción real. Y eso, aunque no lo digan directamente, se nota en todo. Y lo más impactante es que ni siquiera sabían completamente a lo que iban.
cuando llegaron y los mandaron al frente a una zona complicada. Fue algo que no esperaban. No fue una experiencia fácil, no fue algo cómodo, pero ahí estaban, juntos. Y eso era lo que importaba. Eso hace que todo lo que estamos viendo ahora tenga un significado más profundo, porque no es solo volvieron, es volvieron después de haber pasado por algo que los marcó juntos. Y eso cambia la perspectiva de todo. Y luego está ese momento del tráiler, ese momento que hizo que todo el fandom perdiera la cabeza. Esa escena donde aparece alguien con Hobie y Nam y automáticamente piensas que es Jungkook. Porque todo coincide. La silueta, la postura, la vib es demasiado él. Pero no, es Jimin. Y ahí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque no es solo una confusión visual. Es que Jimin en ese momento tiene un estilo, una presencia, una energía que es increíblemente parecida a la de Jungkook, como si hubiera una especie de reflejo entre ellos. Y claro, esto no es algo nuevo. Ellos siempre han compartido cosas, ropa, accesorios, detalles pequeños. Es algo que el fandom ha visto 1000 veces. Pero justo por eso, cuando se nota tanto, cuando es tan evidente, no se siente casual. Porque esos pequeños detalles son los que realmente cuentan la historia. No son los momentos grandes ni las escenas más obvias. Son esas cositas sutiles que pasan casi desapercibidas, pero que cuando te detienes a verlas, te dicen todo. Esa forma en la que uno puede llevar algo del otro, en la que se reflejan sin esfuerzo, en la que coinciden incluso sin intentarlo. Eso habla de una cercanía real, de una confianza que no se construye de la noche a la mañana. Y ahí es donde todo se vuelve aún más especial. Porque no necesitas explicaciones, no necesitas confirmaciones. Es algo que se siente, que se percibe, que está ahí en los pequeños gestos, en las miradas, en la forma en que comparten espacio. Y mientras más lo piensas, más sentido tiene todo, más encajan las piezas, más te das cuenta de que esto no es solo un grupo volviendo, es una historia que sigue evolucionando, que sigue creciendo, que sigue encontrando nuevas formas de mostrarse. Así que sí, este documental no va a ser solo algo para ver, va a ser algo para sentir, para analizar, para repetir 1000 veces, para descubrir detalles nuevos en cada escena. Va a ser de esos contenidos que no se quedan en la superficie, sino que te hacen pensar, que te hacen conectar, que te hacen recordar por qué todo esto importa tanto. Y honestamente, no importa cuánto intentemos prepararnos, no estamos listas para todo lo que viene.